justo ahí, en las aguas del Caribe, muy cerca de la costa de Sudamérica, está pasando algo muy gordo. Buques de guerra, acusaciones de narcoterrorismo, ataques letales, es un conflicto que está escalando a una velocidad de vértigo, y vamos a ir al grano para entender qué está en juego realmente. Y esto nos lleva a la pregunta clave, que es tan directa como, bueno, alarmante. ¿Por qué una de las mayores potencias militares del mundo está hundiendo barcos en el Caribe? Vamos a ver qué hay detrás de estos ataques. Y todo arranca aquí, con este incidente. Ojo, hablamos de un ataque aéreo, reconocido públicamente, algo que no se veía en América Latina desde la invasión de Panamá en el 89. Este fue sin duda el momento que lo cambió todo. Y a partir de ahí, la escalada fue implacable. Lo que parecía un hecho aislado a principios de septiembre, en menos de 2 meses se convirtió en una campaña militar en toda regla. Los ataques se iban acelerando semana tras semana. Y claro, para finales de octubre el coste humano era ya imposible de ignorar. 43 muertes confirmadas. Es una cifra que pone los pelos de punta y que nos habla de la letalidad de estas operaciones. Vale, entonces, ¿cuál es la versión oficial? ¿Cómo justifica el gobierno de Estados Unidos estas acciones militares que, la verdad, no tienen precedente? Pues el objetivo principal, según nos dice Washington, es este grupo, el Cártel de los Soles. Y ojo al dato, al nombrarlo, lo que se está haciendo es vincular directamente al Estado venezolano con el narcotráfico. Y claro, eso sienta las bases para una intervención. Y esto no fue improvisado, ¿eh? La estrategia se construyó de una forma muy metódica paso a paso. Primero la parte legal, se designa a estas bandas como terroristas. Luego llega la autorización del presidente para usar la fuerza militar. Y para rematar, la presión económica, directa a la cúpula. El camino, estaba perfectamente trazado. 50 millones de dólares. Esto no es solo una recompensa, es que es la más grande que ha ofrecido Estados Unidos en toda su historia. Es una señal, clarísima, de la intensidad con la que se está persiguiendo a la cúpula del poder en Venezuela. Y aquí, en esta frase, está la clave del argumento del presidente. Cada ataque en el Caribe se vende como una acción directa para salvar vidas dentro de Estados Unidos. Se está conectando la operación militar con la crisis de drogas que se vive en el país. Pero claro, no todo el mundo se cree esta justificación. De hecho, esto ha desatado un debate, pero un debate intenso, sobre si esta operación es legal y sobre las consecuencias que puede tener. El contraste es que es brutal. Por un lado tienes la narrativa de la Casa Blanca, la de la seguridad nacional, y por el otro tienes acusaciones gravísimas de juristas y críticos, que hablan de ejecuciones sumarias y del riesgo enorme para la gente inocente, para los civiles en el mar. Y aquí es donde expertos como Juan González ponen el dedo en la llaga. La falta de verificación. A ver, si destruyes un barco sin abordarlo, ¿cómo puedes saber quién va a bordo? Te arriesgas a cometer errores trágicos, y todo basándote simplemente en la palabra del gobierno. Y que nadie piense que estas críticas vienen solo de fuera. Dentro del propio Washington ha surgido una oposición muy fuerte, y de los dos partidos, ¿eh? Incluso se habla de tensiones en la cúpula militar, con altos mandos que, al parecer, tienen serias dudas sobre la legalidad y la estrategia de todo esto. El senador Rand Paul, de hecho, va directo a la raíz del problema y cuestiona la premisa de todo esto. Su argumento es, si la droga que más muertes causa en Estados Unidos, el fentanilo, no viene de Venezuela por mar, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta operación militar tan cara y tan arriesgada? Claro, ante un despliegue así, la pregunta es inevitable. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cómo ha reaccionado? Pues desde Caracas el discurso es de alerta máxima. Maduro lo presenta como una amenaza existencial, no solo para su gobierno, sino para todo el continente. Con esto, lo que busca es unir a la gente, tanto dentro como fuera del país. Pero la respuesta no se queda solo en palabras. El gobierno venezolano saca pecho, habla de una capacidad militar enorme de más de 8 millones de milicianos. Pero fijémonos en la diferencia. Las estimaciones internacionales, sitúan la cifra real en una fracción minúscula de eso. Hay un abismo entre lo que se dice y la realidad. Y más allá de los discursos, Venezuela ha movido ficha. Han hecho sus propios ejercicios militares, han tenido encuentros aéreos muy tensos con barcos de EU y han movilizado tropas en zonas estratégicas. Con todo esto sobre la mesa llegamos a la gran pregunta. ¿Estamos hablando de una guerra contra las drogas de verdad o hay algo más detrás de todo esto? Muchos analistas empiezan a atar cabos y señalan cosas que no cuadran. La ruta de la droga más peligrosa es otra. El tipo de barcos que se usan parecen desproporcionados. Todo parece indicar que la intención real podría ser otra, ejercer una presión brutal sobre el gobierno de Maduro, quizá buscando que se rompa por dentro. Y esta cita del analista Elizabeth Dickinson, la verdad, lo resume a la perfección. Las drogas son la excusa.
Es una idea que se repite mucho entre los expertos, que la lucha contra el narco es, en realidad, la tapadera de una agenda geopolítica mucho más grande. Y lejos de calmarse, la cosa sigue subiendo de tono. El despliegue del portaaviones más grande y moderno de la flota estadounidense en la zona, eso no es cualquier cosa. Es una demostración de fuerza masiva y una señal clarísima de que esto está muy lejos de terminar. Y todo esto nos devuelve a la gran pregunta del principio. Con toda esta fuerza militar en juego, ¿cuál es el final de la partida en el Caribe? ¿Estamos al borde de un conflicto abierto? ¿O es una partida de ajedrez geopolítico de altísimo riesgo? La verdad es que por ahora nadie se atreve a predecir el siguiente movimiento.